Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es Noticia Argentina. Semana crucial para una elección considerada por muchos como la primera vuelta presidencial, para otros una medición de tendencias. El hecho es que el próximo domingo se realizan las primarias abiertas y obligatorias conocidas como PASO. De allí saldrán los candidatos y candidatas a las presidenciales de octubre próximo. Analizamos este escenario. En Noticia Brasil, todo listo en Belém do Pará, que recibirá la cumbre presidencial amazónica. Este fin de semana, más de 20.000 personas discutieron los temas centrales para salvar uno de los principales pulmones del mundo, gravemente herido por la deforestación y la minería ilegal. En Noticia El Salvador, la Iglesia Católica inició el proceso de canonización de un grupo de religiosos asesinados durante la Guerra Civil. Entre ellos se encuentran varios sacerdotes jesuitas masacrados en la Universidad Centroamericana en 1989. Se trata de una evidente acción en contravía del gobierno del presidente Bukele, negacionista del conflicto armado de 12 años en ese país centroamericano. Lo analizamos. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Argentina, el próximo domingo 13 de agosto se realizarán las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, para elegir precandidatos que disputarán la presidencia y vicepresidencia de esta nación en las elecciones generales de octubre próximo. Vamos a ver los detalles a continuación. De acuerdo a la Cámara Nacional Electoral del país suramericano, casi 36 millones de argentinos y argentinas están habilitados para participar en las elecciones de primer término. En este caso estamos hablando de presidente y vice, pero también diputados nacionales y senadores nacionales que se eligen en todo el país, tienen que cumplir con una serie de requisitos, que es inscribirse, participar de estas elecciones y en el caso de que haya más de una alternativa por cada espacio político, la alternativa más votada es la que va a encabezar y va a llevar adelante después la candidatura por ese partido político para las elecciones generales de octubre. El especialista Federico Montero además explica qué cargos se disputan en esta instancia electoral y qué se elige. Argentina tiene 23 provincias y una ciudad autónoma de Buenos Aires. En todas las provincias se elige presidente y vicepresidente, parlamentarios al Parla Sur por distrito único, que esto es un elemento muy importante porque durante el gobierno anterior de Mauricio Macri se había retirado la posibilidad de la elección directa a los parlamentarios del Mercosur. Esto se vuelve a restituir, con lo cual Argentina vuelve a cumplir con sus obligaciones internacionales y es una apuesta fuerte también a la integración regional. Por otro lado, diputados nacionales que se eligen por cada una de las provincias y algunas provincias eligen también senadores nacionales. Un requisito importante con el que deben cumplir las fuerzas que quieran participar en las elecciones generales es que deben obtener un piso de votos del 1.5% del padrón general electoral. Nos vamos a encaminar ya con los candidatos electos a la elección presidencial que se va a realizar el 22 de octubre. Eventualmente, dadas las características de las preferencias electorales en Argentina,
todos planteamos la posibilidad de que exista una segunda vuelta electoral para elegir presidente que se va a realizar el 19 de noviembre. Las circunstancias en términos de preferencias electorales muestran un nivel de fragmentación importante. Argentina tiene hoy dos grandes coaliciones que van finalmente, creo yo, a dirimir quién va a ser qué coalición va a ser la que lleve adelante el rumbo del país. De las personas habilitadas para sufragar en las 105.243 mesas que estarán distribuidas en todo el país, 18.225.116 son mujeres, 17.686.646 son hombres y 1.079 no binarios. Nosotros creemos que en promedio, tanto en las PASO como en la nacional, va a participar menos gente. Nosotros tuvimos participación de más del 85% en la recuperación democrática. Eso fue decayendo elección tras elección. Esta probablemente sea una elección de baja participación en términos relativos. No podemos pensar menos del 75% de participación en la elección general. Y en las PASO probablemente tengamos 70 puntos o merodiemos los 70 puntos de participación, lo cual para el estándar argentino es bajo. Así, el próximo 13 de agosto están obligados a votar los ciudadanos de entre 18 y 70 años. En tanto, los jóvenes entre 16 y 17 años también podrán sufragar, aunque no es obligatorio para este segmento etario. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Ahí está la explicación de nuestra corresponsal en Buenos Aires, qué es lo que se elige de una manera muy detallada y explicada, pero qué pasa además durante esta semana que sin duda es crucial de cara a esas PASO del próximo domingo, cuando se cierran las campañas. Ya, por ejemplo, no hay posibilidad por norma de la publicación de encuestas. Juan Carlos Bartolota con información desde Buenos Aires vía telefónica. Juan, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Efectivamente, ese punto que vos mencionabas sobre el tema de la publicación de encuestas es así. El día jueves, a la última hora, ¿no? Digamos, a la 0 hora del viernes, esto ya comienza la veda electoral. Los cierres de campaña están previstos para este último tramo de la semana, digamos, entre hoy y el jueves se van a realizar justamente lo que tiene que ver con la culminación de las propuestas electorales. De hecho, ahora estamos, Tatiana, en el Teatro Empire de aquí de la capital, muy cerquita del Congreso de la Nación. Donde tanto Sergio Massa como Agustín Rossi se presentaron ante la comunidad artística y cultural de la República Argentina, quienes apoyan justamente la fórmula del oficialismo de Unión por la Patria. Va a ser un día importante el día domingo, porque no solamente va a estar el resultado electoral, sino que también se va a poner en contraposición, si quiere, o en escena, en el escenario, qué pasa con las encuestas. Aquí hay muchas dudas sobre los resultados de las encuestas de los últimos tiempos, con lo cual, bueno, esto implica también otro desafío para los encuestadores, ¿no? y para todos, porque se sabe, o al menos aquí en Argentina, la utilización a veces política justamente de estas encuestas. Estamos muy cerquita de Agustín Rossi, vamos a ver si podemos hablar con él, el candidato a vicepresidente por Unión por la Patria. No sé si tenés imágenes todavía, Tatiana, porque estamos acá con problemas. Sí, Juan, te estamos viendo. Sí, te estamos viendo, Juan. Por favor. Adelante. Bueno, si necesitas moverte, también tener... te acompañamos. Voy a hacer un poquito de prolijo, ¿eh? Está bien, adelante que te acompañamos. Ahí está el candidato a la vicepresidencia de Unión por la Patria. Telesur. Acá está. Bueno, gracias por atendernos, Agustín. No, bueno, por favor. Tramo final de la campaña, mucha expectativa, por supuesto. El domingo se devela la verdad, al menos en esta parte, ¿no? En lo que tiene que ver con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, nosotros muy contentos, ¿no? Muy confiados, además que venimos recogiendo una cantidad de expectativas y una cantidad de adhesiones, así que la verdad que con mucha confianza, ¿no? Sabemos que tenemos un adversario que es la derecha y un desafío, que es que la sociedad vaya a votar, ¿no? Que se sienta comprometida y se sienta
entusiasmado con el voto, digamos, ¿no? Así que me parece que eso es lo más importante. Este es el punto, ¿no? Pareciera en la campaña que haya mucha cantidad de votantes, digamos. Sí, hay un estado de apatía en algunos sectores, así que eso puede ser, y nosotros tratamos de tener claramente la voluntad de que estas bajas participaciones en las elecciones provinciales se vayan revirtiendo. Hoy con la cultura, aquí en este acto. Cultura, intelectuales, hombres del espectáculo, la verdad que encontrar un parate en este momento, un espacio de reflexión, me parece que es importante, ¿no? Porque siempre tener espacios intelectuales te interpelan y yo creo que eso es muy importante. La última, hoy ha sido un difícil día para los mercados, el tema del dólar. ¿Hay un intento de desestabilización? Siempre previo a las elecciones hay tensiones cambiarias. Estamos además en el marco de una elección presidencial en donde los tres candidatos de la oposición, directa o indirectamente, plantean una devaluación. Eso también tiene su impacto, pero lo vamos a controlar, le decimos a los argentinos que estén serenos, que vamos a controlar adecuadamente el escenario económico esta semana y las semanas que vengan. Bueno, lo comprometo para después de las PASO. Dale. Una charla mano a mano. Con todo gusto. ¿Sí? Gracias. El presidente Alberto Fernández y candidato a vicepresidente de la Nación, en la fórmula que encabeza Sergio Massa en estas próximas elecciones. Contaba sobre el final, Tatiana, que hoy fue un día complicado en cuanto a los mercados del dólar, porque ese mismo mercado llegó hoy a la cotización del dólar ilegal a los 594 pesos, perdón, casi rozando los 600 pesos, una cifra realmente que nadie esperaba en estos últimos días. Y bueno, esto era lo que queríamos saber también de los candidatos, en este caso de Agustín Rossi, cómo veían todo esto, ¿no? Muy importante ese testimonio, una figura clave en este proceso de las PASO y más adelante, sin duda, como candidato, hasta ahora precandidato a la vicepresidencia de Unión por la Patria. Gracias, Juan, por el esfuerzo y por contarnos, además de este panorama. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Muy buenas noches. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Héctor Bernardo, periodista, escritor, profesor, director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Nos acompaña desde Buenos Aires. Profesor Bernardo, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Tatiana? Es un placer, como siempre, participar en este espacio. Muchísimas gracias. Dos preguntas que planteábamos, de hecho, en titulares y se las traslado a usted, por supuesto. Una de ellas es que para muchos y muchas estas primarias abiertas obligatorias en Argentina son consideradas prácticamente una primera vuelta. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, tiene características de primera vuelta porque va a dar por lo menos un panorama de cuánto apoyo están concentrando en este momento las dos principales fuerzas políticas, que son Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Todo indica que el partido de Javier Milei, la extrema derecha, va a quedar bastante lejos de estos dos primeros grupos, y que después va a entrar, obviamente, le va a alcanzar para participar en la primera vuelta en octubre, pero no para entrar en un balotaje. Sin embargo, hay ciertos sectores, ahora que hablas de Milei, lo tenía allí planteado, pero de una vez se lo pregunto, profesor Bernardo, desde sectores de la derecha, que esta euforia momentánea de esta figura, además tan polémica y tan peligrosa, además, puede quitarle votos a la derecha. Sí, le va a quitar votos a la centro derecha, que no es tan centro tampoco, ¿no? Se disfraza un poco de moderada, pero si uno ve los discursos de Patricia Bullrich, que ya estuvo en el gobierno, ¿no es cierto? Fue parte del gobierno de Macri, fue parte del gobierno de la Alianza, que se encargaron de reprimir. El gobierno de la Alianza se fue dejando 38 muertos, el corralito,
una brutal represión y teniendo que salir de la Casa Rosada en helicóptero. Patricia Bullrich después fue también parte del gobierno de Mauricio Macri y tuvo responsabilidad, por ejemplo, en el asesinato y primero la desaparición, después apareció muerto ya Santiago Maldonado y en todo lo que fue la represión de la gendarmería, y viene señalando también un discurso bastante violento y bastante represivo. Y por el otro lado, el caso de Larreta va acompañado del gobernador de Jujuy, Morales, que estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo reprime al pueblo jujeño para imponer una constitución a sangre y fuego. Entonces, si bien estos sectores se disfrazan de una derecha moderada, comparten muchos aspectos con el discurso de Javier Milei, por lo menos en el aspecto represivo. Después hay aspectos económicos que los diferencian, aunque los dos plantean, los tres candidatos plantean ajuste, plantean represión para sostener ese ajuste, plantean menos derechos para los trabajadores, más concentración de la riqueza. Es una cuestión de matices solamente entre ellos, no de diferencias profundas. Más de medidas neoliberales y cada vez más hacia la derecha y la extrema derecha en función de cómo se observen, pero sí, la verdad es que son más que formas que de fondo. Hay una fotografía que subía en sus redes sociales el precandidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, pues muy sonrientes con sus contendores, pero además con su gran jefe, que es el expresidente Mauricio Macri. Seguramente le habrá visto usted, profesor Bernardo, quiero ponerla para preguntarle, ahí está, pues muy sonrientes, Rodríguez Larreta, el expresidente Macri, Patricia Bullrich, estas dos personas que además en Juntos por el Cambio se han despellejado en esta campaña y además con un familiar del expresidente Macri que es precandidato a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esta fotografía? ¿Qué es lo que quieren dar a entender después de que hemos visto públicamente, profesor Bernardo, cómo se han dicho de todo en esta campaña? Bueno, ellos han construido un discurso que va por fuera de la realidad, ¿no es cierto? Una cosa son sus acciones, como decía recién, ¿no es cierto? Morales, candidato a vicepresidente con Larreta, Patricia Bullrich con todo su discurso violento, pero tratan de mostrarse como gente de diálogo, como gente que es capaz de poner los intereses de la sociedad sobre sus intereses personales, cuando es una gran mentira que se cae rápidamente y que lo hemos visto también en este enfrentamiento que han tenido ellos durante este proceso hacia las PASO. Macri está enfrentado en este momento con Larreta y apoya abiertamente a Patricia Bullrich por intereses puntuales, intereses de negocios de las corporaciones a las que representa Macri y las corporaciones a las que representa Larreta. Cada uno tiene su nicho, por decirlo de alguna manera, para hacer sus negocios en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Pero sin duda comparten también una mirada ideológica de hacia dónde debe ir el país. Larreta también fue funcionario de la Alianza y también fue clave para el apoyo al gobierno de Macri en 2015-2019, entonces comparten aspectos, uno se muestra como más moderado, Larreta, Patricia Bullrich se muestra como más radicalizada, tratando de captar lo que hoy por hoy parece ser el discurso dominante en el electorado argentino, o por lo menos como lo presentan los medios, que es un discurso corrido hacia la derecha, ¿no? Un discurso corrido. Porque de hecho ya no se pueden hablar, profesor Bernardo, ya no se pueden hacer públicas las encuestas dentro de Argentina, pero solamente hago una referencia a ellas. Y es que en los últimos días vimos cómo Patricia Bullrich pasó a primer lugar y dejó en segundo lugar a Rodríguez Larreta. Sí, hay que ver luego las encuestas, cuánto de certeza hay en ellas, ya lo veremos, veremos por cuánto se equivocan, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo en todas las elecciones que se hacen a lo largo y a lo ancho
de toda la región, no solo en Argentina. Lo que uno siempre termina viendo es por cuánto se equivocaron las encuestas. En el último tiempo la han puesto a Patricia Bullrich al frente, pero en estas elecciones van a jugar muy fuerte las estructuras tradicionales de los partidos más fuertes que tiene Argentina, que son la Unión Cívica Radical, que está dentro de Juntos por el Cambio, y el Partido Justicialista, que se lo conoce comúnmente como movimiento peronista, ¿no? Pero la herramienta política es el Partido Justicialista, que está dentro de Unión por la Patria. Esas dos estructuras están en todo el país, en todas las ciudades. En cada ciudad hay una unidad básica o un centro cívico de la Unión Cívica Radical, y hay militancia de esas estructuras políticas. Esas estructuras van a tener un rol muy fuerte, y una gran parte de esa estructura responde al candidato a vicepresidente Gerardo Morales, que acompaña a Rodríguez Larreta, y entonces va a tener un apoyo muy fuerte Larreta en muchos sectores, gracias a esa estructura que le da el radicalismo, ¿no? Y el peronismo va a dar su apoyo a Sergio Massa. ¿Usted cree, profesor, para cerrar esta primera parte con respecto a la candidatura opositora de Juntos por el Cambio, bueno, y lo que suceda, pero en el panorama nacional, que esta brutal represión y esta reforma constitucional express impuesta, entre otras cosas, con el apoyo del Partido Justicialista dentro de Jujuy, es la medida electoral de Morales? Es un laboratorio Jujuy hace mucho tiempo, yo diría que por lo menos desde 2015 es un laboratorio de la derecha. Lo hicieron con el encarcelamiento de Milagro Sala, ¿no es cierto? Probando a ver cuál era el nivel de resistencia popular al lawfare que se desató contra Milagro Sala, porque no hay duda de que el encarcelamiento de esta líder social es un encarcelamiento arbitrario, es un encarcelamiento totalmente amañado por los intereses de Gerardo Morales, que reformó ya apenas asumió la estructura del Poder Judicial de Jujuy, y luego arrestó y condenó a Milagro Sala, y así fueron probando cuánto podían avanzar con el lawfare, y hasta llegar al día de hoy que el lawfare terminó con la proscripción de Cristina Fernández, impidiéndole participar en estas elecciones, pero en el medio hubo muchísimos dirigentes políticos arrestados y condenados arbitrariamente. Y en este caso también la represión, con la represión desatada en Jujuy, están haciendo dos cosas. Por un lado, llevarle ese sector reaccionario o una parte del sector reaccionario que quiere represión en Argentina y que va a votar a favor de la represión, llevárselo a Larreta. Y por otra parte también probar cuál es el nivel con que pueden llevar adelante estas medidas totalmente arbitrarias que van a intentar imponer si son gobierno, ¿no es cierto? Van a intentar imponer una reforma laboral, van a intentar imponer una reforma jubilatoria, van a quitarle derecho a los trabajadores, van a ajustar, y para eso esas políticas solo se sostienen con represión. Ya lo hemos vivido en Argentina, porque el pueblo, al ver que le están quitando sus derechos, sale a la calle a protestar, y los gobiernos neoliberales en Argentina y en el mundo en general responden de la misma manera, porque es la única manera que tienen de sostener sus hechos, con represión. En Jujuy ha sido admirable. Bueno, han caminado más de 1000 kilómetros para llegar a Buenos Aires y exigir ante la Corte Suprema que hagan algo para que se derogue esa regresiva reforma constitucional. Ahora, con respecto a Unidos por la Patria, ¿cómo ves el escenario? Y en particular te pregunto por Massa y por Juan Grabois. Él ha dicho, después de que se anuncia que es Massa el precandidato de ahora de este nuevo nombre que era el Frente de Todos, ahora Unidos por la Patria, él dice: yo me voy de precandidato. ¿Cómo observas esta situación a la interna de esta coalición? Bueno, hay que entender que Unión por la Patria, lo que era, como vos bien señalaste, Tatiana, antes el Frente de Todos, es un frente electoral.
que tiene varios sectores que la integran, pero principalmente tiene 3 sectores. Un sector que vendría a estar representado por Cristina Kirchner, que es el sector más grande dentro de esta estructura, todo el kirchnerismo, ¿no? Toda la Cámpora y toda la estructura que ella representa y todo el sector del Partido Justicialista que se encolumna detrás de ella. El sector representado por Alberto Fernández, que se lo ve como un sector más moderado, algunos lo tildan de socialdemócrata, ¿no? Y le dan ese tinte, y un sector más hacia la derecha, que es el sector que representa Sergio Massa. Durante mucho tiempo, el kirchnerismo, durante lo que se conoció como la década ganada, este espacio lo condujo el kirchnerismo, y las transformaciones de esa década fueron hechas por el kirchnerismo y por este sector que conducía a este frente. Sí, profesor hoy, Bernardo, aquí permítame... lo conduce este otro sector. Claro, Sí. Permítame aquí preguntarle algo con respecto al papel de Massa. Bueno, todo indica también las encuestas. Veremos si no se equivocan, se equivocaron en Guatemala, se equivocaron en España, se han equivocado en muchas partes del mundo. Es esa forma de medir a la opinión antes de ir a ejercer su derecho al voto. Pero el caso de Massa es que, bueno, dicen que va en primer lugar. Y desde sectores populares, desde las bases populares del propio kirchnerismo, hay preocupación porque lo que dicen es que él va a ser un ejercicio político más allá que la socialdemocracia, es decir, una derecha vestida de tintes populares. ¿Usted qué cree? Bueno, hay que ver aquí cuáles fueron, y esto no lo sabemos, por lo menos en primera instancia, cuáles fueron los acuerdos a los que se llegó para que Massa sea el que en esta ocasión conduzca a este espacio político. No cabe duda que la historia de Massa es la historia de una persona que viene de la derecha dentro de este sector. Una derecha que ha sido parte del gobierno y que también, digamos, Massa fue jefe de gabinete durante los procesos de esa década ganada a la que hacía referencia, pero también siempre se lo mostró como una persona más cercana, por ejemplo, a la Embajada de Estados Unidos, y con ciertos antecedentes o ciertas posturas que los sectores más de izquierda que están dentro del Frente de Todos o que fueron parte del Frente de Todos, como por ejemplo el sector de Soberanos que conduce Alicia Castro, han marcado que las conductas de Massa tenían más que ver con alineamientos internacionales con esa derecha. Por ejemplo, Massa reconoció a Guaidó como el presidente interino de Venezuela en ese invento que intentó hacer el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero en este caso, el condicionamiento de estar dentro del Frente de Unidos por la Patria, los acuerdos a los que se ha llegado y la necesidad de tener el apoyo de este sector dentro del Congreso, ¿no es cierto?, con los diputados que van a integrar el Congreso, diputados y senadores que van a ser parte del Frente de Todos, plantearía otra postura de Massa, que hoy tiene un discurso muy distinto al que tenía en otros momentos, un discurso crítico al FMI, un discurso más incluso alineado con construir vínculos con China, con la producción nacional. Entonces, para muchos es una incógnita hacia dónde puede ir una presidencia de Massa. Para otros hay una gran expectativa porque Cristina Fernández le ha dado su apoyo abierto, entonces todos los sectores que responden a Cristina Fernández creen que hay la posibilidad de que no se desvíe el rumbo de lo que se intenta hacer desde las políticas nacional y popular, y otros sectores directamente han decidido no apoyar la candidatura de Massa. Ese es el escenario a solamente días de estas llamadas PASO, elecciones primarias abiertas obligatorias en Argentina. Profesor Bernardo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, todo listo en Belém do Pará, que recibirá la cumbre presidencial amazónica. Este fin de semana, más de 20.000 personas discutieron los temas centrales para salvar uno de los principales pulmones del mundo, gravemente herido por la deforestación y la minería ilegal. ¿Cómo contenerlo? ¿Cuáles son los planes? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Estos jóvenes se van. Ya me iré a visitar las plantas industriales. Yo me voy a ver el futuro en el campo. Yo voy a descubrir la potencia que mueve Bolivia. Yo quiero ver la energía con la que moveremos el país. Noga Kawasaj y Mainachos Atención, pacientes con cáncer, Nisgawan. Hoy me iré a descubrir nuevos caminos que unen. Nosotras vamos a ver por qué nuestra tierra es fértil. Yo aquí los espero con todo listo. Los jóvenes que salen al encuentro del país, salen al encuentro de la esperanza y el futuro. Ahora sí, estamos todos unidos. La cuenta regresiva para llegar al bicentenario ha comenzado. Con energía, industrialización y más oportunidades. Este 6 de agosto lo festejamos, unidos rumbo al bicentenario. En Noticia Brasil, a solo horas de que inicie la cumbre de cooperación amazónica, vamos a ver cómo se encuentra el bosque tropical de una de las cuencas más importantes del mundo. Con sus cientos de miles de millones de árboles que absorben carbono, la Amazonía es un amortiguador clave contra el calentamiento global. Brasil, que posee alrededor del 60% de la Amazonía, se comprometió a erradicar la deforestación ilegal para 2030 e insiste a países vecinos para que hagan lo mismo, pues las emisiones de carbono aumentaron un 117% en 2020 en comparación con el promedio anual de 2010 a 2018. En este contexto de la OTCA, los países se enfrentarán a la tarea de no permitir que la Amazonía entre en un punto de no retorno. ¿Cuál es la contribución de las mujeres para que se conserve la Amazonía, para que se cree un nuevo ciclo de prosperidad que no deje a nadie atrás, para que no haya justicia ambiental y justicia climática? Porque quienes más sufren el cambio climático son los pobres, los indígenas, mujeres y negros. La región amazónica es compartida por 8 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Guayana Francesa. La deforestación es impulsada principalmente por la ganadería, alimentada por la turbia mezcla de corrupción, acaparamiento de tierras y crimen organizado relacionado con el tráfico ilegal de drogas, armas, madera y oro. En Brasil, uno de los principales exportadores mundiales de carne de res y soya, la destrucción acabó con alrededor de 1/5 parte de la selva tropical. Sin embargo, de enero a julio, la deforestación tuvo un retroceso del 42,5% con respecto al mismo periodo del año 2022. Las acciones que se han tomado ya se han logrado en estos primeros 7 meses del gobierno del presidente Lula para reducir la deforestación en un 42%. En julio, que es el mes pico de deforestación, tuvimos una reducción del 66% en la deforestación. En cuanto a sus habitantes,
la población indígena de Brasil en el Amazonas aumentó un 89% entre 2010 y 2022. Son casi 1,7 millones de personas, de acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadísticas. En Brasil hay 1.694.000 indígenas. En 2010 la cifra era casi la mitad. Por eso, hacer censos es redescubrir Brasil. Esta cifra representa un aumento muy significativo de la población indígena, alcanzando un crecimiento del 88% de la población indígena de Brasil. Las cifras recuerdan una deuda histórica con los territorios ancestrales que el gobierno Lula busca cumplir por la vía política. Sin embargo, el escenario es adverso. La Cámara Baja del Congreso aprobó un proyecto de ley para la restricción de la creación de nuevas reservas indígenas. Al asumir su tercer mandato, el presidente Lula prometió trabajar en lucha contra el cambio climático en la cumbre amazónica, luego de un periodo de creciente destrucción bajo su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Los líderes deberán discutir estrategias para combatir la deforestación, el crimen organizado y el desarrollo sostenible para la región, hogar de 50 millones de personas, incluidos cientos de grupos indígenas. En este contexto es que se ha iniciado durante este fin de semana los diálogos amazónicos que tuvieron 3 días de debate, finalizaban hoy. Vamos a ver a qué conclusión han llegado los movimientos sociales indígenas este fin de semana ahí en la ciudad de Belén, en Do Pará, y este documento será entregado a los jefes de Estado. Luego de 3 días de debate, culminaron los diálogos amazónicos desde la ciudad de Belén, que contó con la participación de organizaciones sociales e indígenas de los países que comparten la selva, para discutir la protección del ecosistema en la región. Durante la reunión convocada por la Organización del Tratado Amazónico, movimientos sociales hicieron un llamado a establecer relaciones de cooperación conjunta en la región. Alegaron la importancia de garantizar la protección de los pueblos originarios y reconocer su labor de proteger el medio ambiente, por lo que buscan reanudar la Bolsa Verde, un proyecto que pague a las familias tradicionales en la Amazonía por resguardar el ecosistema. Por su parte, líderes indígenas solicitaron a las autoridades criminalizar el contacto forzado con las tribus que viven voluntariamente aislados en la selva, pues existe un aproximado de 185 pueblos originarios en el bosque que no desean ser contactados. Otra de las peticiones fue identificar y demarcar los territorios, así como también combatir la minería y la tala ilegal, ya que la Amazonía cuenta con 40 millones de habitantes, entre ellos más de 500 pueblos indígenas que se han visto amenazados a lo largo del tiempo por la presencia de grupos armados y la deforestación. Quiero que estos gobiernos de otros países den apoyo para preservar la naturaleza, preservar nuestra cultura y preservar nuestra lengua. Según el proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina, la selva amazónica ha perdido más de 85 millones de hectáreas debido a la deforestación, lo que representa el 13% de su área original. La Amazonía es la madre de los pueblos indígenas, y si no la cuidan, no habrá pueblos indígenas en el futuro. La humanidad depende de esta selva, la más rica en vida, que ha sido talada. En medio de su discurso, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, reafirmó el compromiso gubernamental de cuidar el pulmón del mundo y promover el desarrollo social. Podemos juntos, incluso con diferentes condiciones y diferentes soberanías, podemos trabajar juntos por un nuevo modelo de prosperidad que combata la desigualdad, fortalezca la democracia, respete los pueblos originarios y distribuya las riquezas. También hizo un llamado a la comunidad internacional, pues reconoció que la crisis climática ha sido producto de la contaminación ambiental por parte de las grandes empresas. Según la Organización del Tratado Amazónico, el informe final de los diálogos será enviado a los presidentes de las naciones que conforman la selva, quienes se reunirán el próximo martes en la cumbre amazónica. Vamos a recibir más información con el análisis a través de nuestro enviado especial a Belén do Pará, André Vieira. Hola André, adelante, muy buenas noches.
¿Qué tal, Tatiana? Saludos para ti, también para nuestra audiencia. Nosotros seguimos aquí cubriendo los diálogos amazónicos, la cumbre amazónica, y aquí a mi lado está Isaac Marín, quien es dirigente del Coordinador Nacional Agrario, este movimiento campesino de Colombia, y vamos a compartir aquí un poco su experiencia, su visión y también su evaluación de este momento tan importante que viven los pueblos amazónicos. Isaac, muchas gracias por tu tiempo para Telesur. Primero te pregunto, ¿qué importancia tienen estos diálogos amazónicos, esta cumbre amazónica, este momento que se vive aquí en Belén do Pará? Buenas noches, un saludo para toda su audiencia. Bueno, encantados de estar en esta ciudad calurosa, en la Amazonía, en nuestra Amazonía. Y muy importante el desarrollo de los diálogos amazónicos, porque es la oportunidad de encontrarse en los pueblos, no solamente originarios, sino los pueblos negros, trabajadores, los campesinos y campesinas, que en más de 8 naciones, en más de 8 países, no solamente compartimos la Amazonía, sino que también tenemos una identidad cultural, a veces en buena medida de idioma, pero también de problemáticas y de preocupación, sobre todo de preocupación por el deterioro de los ríos, del agua, de la selva, por el desgaste que está sufriendo nuestra madre tierra. Así que es importante encontrarnos como pueblos para poder reflexionar y generar alertas que nos permitan proteger la Amazonía. Aquí nosotros sabemos que la expectativa del gobierno brasileño con relación a los diálogos amazónicos fue superado, ¿no? El gobierno anunciaba inicialmente 10.000 personas y el día de hoy el gobierno afirmó que fueron más de 27.000 personas que estuvieron aquí, de los movimientos populares, de los representantes de los gobiernos debatiendo, ¿no? Te pregunto, ¿cuáles fueron los principales puntos ahí de estos diálogos que serán incluso presentados el día de mañana a los presidentes amazónicos que estarán reunidos aquí también en Belén de Pará, en la cumbre de la Amazonía? ¿Cuáles fueron los principales puntos debatidos en los diálogos amazónicos? Bueno, en esta diversidad de encuentros, porque nos han dicho que también fueron más de 400 eventos que se han venido desarrollando, pero bueno, lo importante aquí es que hay una preocupación por el manejo, por el modelo de explotación de los recursos, de los bienes de uso común, que no solamente los necesitan los indígenas y los negros que habitan la Amazonía, sino que los necesita el planeta. Y esto nos debe preocupar a todos. Fundamentalmente hay una propuesta de que la Amazonía debe tener un plan integral que contemple la participación del pueblo, de sus habitantes, de la gente que milenariamente ha estado en la Amazonía. Pero también una propuesta no solamente conservacionista, sino de manejo racional de los bienes, de la selva, del agua, de los recursos, que no haya explotación petrolera, de hidrocarburos. Necesitamos luchar contra la privatización de las aguas y contra la privatización de la tierra y sobre todo garantizar la soberanía alimentaria. Esto es un punto importante porque garantizar la soberanía alimentaria implica la conservación de las semillas, de las especies, de las costumbres de producción, pero sobre todo nuevas formas de relacionamiento con la tierra. Y eso es importante en la medida que hay una forma diferente de explotar o de manejar los recursos. Y el día de mañana será un día muy importante, ¿no? Porque comenzará esta cumbre amazónica que reunirá a los presidentes aquí de la región, primero el martes con los presidentes de la Amazonía y luego el miércoles con una reunión más ampliada, incluso con los otros países de África, de Asia, que tiene selvas tropicales. Te pregunto, ¿qué se espera para el día de mañana? ¿Qué harán los movimientos populares del campo, los indígenas? ¿Qué se espera para mañana con relación a las actividades de ustedes, pero también qué se espera de este debate de los presidentes? Bueno, estos días hemos estado trabajando, los pueblos han estado elaborando una propuesta y hay una carta que se presentará en el marco de la cumbre de los presidentes de la Amazonía. Y aquí entonces hay puntos fundamentales como que se ponga
en práctica y se reconozca el Acuerdo de Escazú, que es la protección a los líderes y lideresas que defienden el medio ambiente, que defienden la selva y que defienden los territorios. Pero también hay una solicitud porque se reconozca las figuras territoriales, las formas organizativas, el tejido social que tiene las comunidades indígenas, quilombolas, campesinas, agraristas, no solamente el relacionamiento en la comunidad, sino el relacionamiento con todo el territorio. Y esto es importante porque hay formas organizativas de gobernar, de autonomía, de construcción, de proyectar, de hacer ordenamiento territorial con la participación de los pueblos. Aquí esta carta entonces mañana recoge esa solicitud, esa exigencia a los gobernantes para que también se respete la autonomía de los pueblos y haya una Amazonía con los pueblos. Y ahora hablando también un poco de tu organización, el Coordinador Nacional Agrario de Colombia, si tú nos puedes explicar qué importancia tiene este debate, esas articulaciones para tu organización y qué es lo que tú llevas para tu organización allá luego de todo este debate. Incluso usted participó el día de hoy de la plenaria aquí de la Vía Campesina que suma diferentes movimientos populares internacionales. Explícame un poco qué importancia tienen estos diálogos, este momento para tu organización. Bueno, el Coordinador Nacional Agrario es una organización nacional en Colombia que agrupa varios proyectos, varias propuestas organizativas de las comunidades locales. Y en esa medida es importante poder encontrarnos con los pueblos hermanos acá en Brasil, pero también con los pueblos hermanos de otras naciones. Hemos podido intercambiar con la gente de Ecuador, con los compañeros de Perú, y esos hermanamientos refuerzan la lucha del movimiento campesino agrario. Para Colombia es un aprendizaje bonito, es un aprendizaje importante, pero también nos quedan tareas, porque Colombia también tiene una esquinita de la Amazonía que nos interesa, que hay que cuidarla, que hay que trabajar por un territorio para las comunidades que habitan este sector de nuestro país. Nosotros compartimos una experiencia tanto a la plenaria del día 4 como a la plenaria del día de hoy, ya en un ejercicio más propio de los procesos y de las organizaciones de la Vía Campesina y de la CLOC. Y les hemos dicho, nosotros creemos que es importante la constitución de las figuras territoriales, una mirada más holística del territorio, que implica no solamente la tierra, sino el agua, el aire, pero también las formas de gobierno local. Y esto pasa por hacer tejido social y por un reconocimiento de autonomía de las comunidades. Entonces, las figuras territoriales en Colombia estamos desarrollando, además de las otras formas organizativas que tienen nuestros hermanos, el Coordinador Nacional Agrario viene impulsando los territorios campesinos agroalimentarios, que son territorios para la producción de la soberanía alimentaria y para la conservación de la vida. Y hay un mecanismo que es parte integral de esta figura territorial, que son las guardias campesinas. Este mecanismo nos permite proteger el territorio, proteger el proyecto político, organizativo de las comunidades y también proteger nuestros líderes. En esa medida hemos venido avanzando porque también se requiere política pública que le dé, por ejemplo, en Colombia hoy ya tenemos una ley que le da un reconocimiento al campesino como sujeto político de derechos, y esto quiere decir que reconoce sus formas organizativas, sus territorios, sus maneras de protección y seguramente la participación en la política pública. Por ahora está en reglamentación esta ley, pero necesitamos trabajar sobre eso y es una experiencia que hemos compartido con los otros hermanos. En eso coincidimos, por ejemplo, con los hermanos de Perú,
que ellos decían hay que tener una forma de proteger el territorio. Y eso es importante y creo que hay que construir formas de proteger la Amazonía y eso debe llegar a la cumbre de los presidentes. Isaac, nosotros sabemos que Colombia vive un momento muy importante desde la llegada del presidente Gustavo Petro con los diálogos de paz. Te pregunto cómo esos diálogos también ayudan a los pueblos de la Amazonía, a los campesinos, a los indígenas. ¿Qué pasa en tu país? Bueno, en Colombia hay un conflicto social y armado de muchas décadas. Los gobiernos colombianos históricamente, tradicionalmente han sido gobiernos de derecha, de ultraderecha, con desarrollo, por ejemplo, de grupos mercenarios que se conocen como los paramilitares en Colombia y que han arrebatado la tierra, pero también han arrebatado vida a los campesinos, muchas vidas. En esa medida hay una expectativa grande con este gobierno, con el gobierno de Gustavo Petro, y celebramos que hay un avance en las conversaciones que tiene el Gobierno Nacional de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. ¿Y por qué nos parece importante? Porque hay un mecanismo quizá novedoso para la sociedad colombiana, para el pueblo colombiano, que es que han acordado en los diálogos conformar un Comité Nacional de Participación. Y ese Comité Nacional de Participación, nos han dicho, sería la forma como la sociedad civil, las mujeres, los estudiantes, el sector académico, los trabajadores, los campesinos, todas las formas organizativas del pueblo colombiano participan en la construcción de propuestas de transformación del país. Para que haya paz en Colombia se necesitan transformaciones políticas, económicas, socioculturales incluso, otras maneras de ver las relaciones entre los hermanos colombianos. Incluso pasa entonces por desarmar la palabra, por desarmar la política, ¿cierto? Y poder hacer verdadera democracia. Entonces hay una expectativa grande con el Comité Nacional de Participación. Y al lado del Comité Nacional de Participación, el pasado 3 han firmado un acuerdo de alto al fuego por 6 meses. Es un tiempo muy corto, pero la verdad que es una gran expectativa porque si el gobierno nacional, porque si la fuerza pública, la policía, el ejército, las fuerzas del Estado y el ELN lo cumplen, pues estarán salvando muchas vidas y Colombia entonces tiene una posibilidad de hacer política un poco más en democracia y un poco más con participación. Perfecto, muchas gracias Isaac por tu tiempo para Telesur y que la cumbre de ayer, ¿no? La oportunidad que ustedes los movimientos tienen de presentar estas propuestas sea efectiva, que avance con estas propuestas y que se implementen las propuestas que serán presentadas el día de mañana. Muchas gracias Isaac. Muchas gracias a Telesur y a toda su audiencia. Muchas gracias a usted también y devolvemos la señal a ti, Tatiana. Adelante, compañera. Gracias, André. Gracias por contarnos cómo finalizó lo que tiene primero que ver con la cumbre de movimientos sociales e indígenas. Más de 27.000 personas, representantes de organizaciones de las 8 naciones que hacen parte de la cuenca amazónica, se dieron cita durante estos 3 días y mañana comienza, lo verán ustedes a través de la pantalla de Telesur este martes, la cumbre de presidentes. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador. La Iglesia Católica inició el proceso de canonización de un grupo de religiosos asesinados durante la Guerra Civil. Entre ellos se encuentran varios sacerdotes jesuitas masacrados por la Universidad Centroamericana en 1989. Se trata de una evidente acción en contravía del gobierno de Bukele, negacionista del conflicto armado de 12 años. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia.
De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. En noticia El Salvador, la Iglesia Católica anunció el proceso de canonización de un grupo de religiosos asesinados durante el conflicto armado. Al mismo tiempo exigen al gobierno de Nayib Bukele evitar el encarcelamiento de inocentes y a los declarados culpables no abandonarlos como si fueran sujetos de venganza y no de justicia. El anuncio de la canonización lo hizo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. Nuestra conferencia episcopal ha iniciado el proceso de canonización de un grupo grande de nuestros mártires de recién conflicto armado que hemos sufrido en el país. Hoy quiero citar de modo especial a uno de estos mártires. Me refiero al padre Ignacio Ellacuría. El arzobispo recordó al padre español Ignacio Ellacuría, asesinado junto a otros 5 religiosos jesuitas y 2 mujeres campesinas en 1989 por el ejército en el campus de la Universidad Centroamericana. Decenas de sacerdotes y religiosos fueron perseguidos y asesinados en medio de un conflicto armado interno que en 12 años dejó un saldo de 75.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos, víctimas a las que el actual gobierno ofendió cuando en enero de 2022 catalogó como una farsa los acuerdos de paz que pusieron fin a la cruenta guerra civil y anuló su conmemoración. Nayib Bukele quiso redimirse decretando el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. No es ignorando la historia como se logra redimirla, sino asumiendo sus daños, falencias y vicios para desde allí lanzarlos en otra dirección, como bien señaló en su época nuestro mártir Ellacuría, en una dirección que beneficie a este pueblo pobre y sufrido como es El Salvador. Acerca del actual escenario político y social del país, la autoridad de la Iglesia Católica señaló que los retos deben asumirse en respeto de los derechos humanos. Si queremos revertir la historia desde los pobres, es necesario, en primer lugar, seguir trabajando en el mejoramiento de los procedimientos legales para evitar el encarcelamiento de inocentes y la pronta liberación, y para obtener la pronta liberación de los inocentes encarcelados. La Iglesia Católica pidió al gobierno evitar encarcelar de manera indiscriminada en el marco de la llamada guerra contra las pandillas, que Bukele puso en marcha en marzo de 2022. Organizaciones humanitarias han denunciado que más de 5.400 personas han sido víctimas de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias en medio del régimen de excepción. Una investigación realizada por Cristosal, organización defensora de los derechos humanos, arrojó que bajo esta política han sido capturadas más de 66.000 personas y 170 han muerto bajo custodia estatal, sometidos a torturas, golpes, estrangulación, choques eléctricos o falta de atención a padecimientos mortales. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el padre Alcides Herrera, es sacerdote en la diócesis de Santiago de María, teólogo, comunicador social de la Universidad Centroamericana, nos acompaña de San Salvador. Padre, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, mucho gusto, Tatiana, gracias por la invitación. A usted muchas gracias, padre. Estamos observando en los últimos meses, en los últimos días, semanas, que el púlpito se ha convertido en uno de los principales críticos del gobierno de Nayib Bukele. ¿Qué está pasando? Bueno, realmente a mí me agarró muy de sorpresa la homilía del arzobispo hoy el 6 de diciembre. Siempre habíamos visto en unos meses atrás al arzobispo bastante complaciente con las políticas del gobierno. Sin embargo, en este tiempo de transfiguración dijo cosas muy importantes que tienen que ver con la vida de los salvadoreños y además que son como una luz moral, como una guía moral para poder hacer conciencia de lo que está pasando en la realidad del país. Y un caso muy particular es el tema del régimen de excepción. Exigirle al gobierno que libere a los inocentes o exigirle mejores mecanismos de investigación para que no vayan a parar inocentes a la cárcel, realmente es una voz que esperábamos. Esperábamos todos aquellos que nos preocupamos por los derechos humanos en este país. Y muy grave, además, porque además están las cifras, lo veíamos en el informe, con las investigaciones que ha hecho Cristosal, esta organización tan prestigiosa de derechos humanos en Centroamérica, con respecto a quienes han sido declarados culpables, pero además en un régimen de excepción, donde no hay un juicio justo, donde no hay abogados defensores, donde sí el sistema judicial de una vez está acusando a quien ha sido detenido, y recordemos que la norma es que no eres culpable hasta que no se compruebe lo contrario. También la Iglesia ha hablado de esto. Sí, no, qué bueno por el arzobispo, ¿verdad?, que se expresó de este modo en su homilía en esta fiesta nacional. Ahora, nosotros que trabajamos en el territorio nos damos cuenta de muchísimos casos, que bien por Cristosal, que está documentando y que está haciendo una labor bastante fuerte en este sentido. Lastimosamente nosotros no tenemos las herramientas en el territorio para poder llevar estos casos, pero lo que Cristosal hace, yo creo que se queda corto, ¿verdad? Porque la barbarie del régimen de excepción en este país va más allá de esos números que está planteando Cristosal y que son verídicos y que son comprobados. Pero en nuestras comunidades nos damos cuenta de lo que están viviendo, ¿no? Las familias, son familias completas que han sido capturadas y que no tienen ninguna vinculación con pandillas. Son cantidad de jóvenes que han tenido además que salir huyendo del país a causa de la persecución policial sin que ellos sean nada de pandillas. Hay otra cantidad de jóvenes que han sido capturados y que de ellos también dependía. O sea, los impactos que estamos teniendo el régimen de excepción son gravísimos y van más allá de esos números que dice Cristosal. Este no era el tema central, padre, del análisis, pero qué bueno que se lo he preguntado, sin duda haber comenzado por allí el análisis, porque el otro tema tiene mucho que ver con memoria histórica, con la guerra civil que desangró al país durante más de una década. Ahí está también lo que anunciaba el arzobispo, el inicio del proceso de canonización de un grupo de religiosos, y entre esos le pregunto acerca de la memoria histórica, pero también de la justicia, porque aún con respecto a esto, por ejemplo, la masacre en la Universidad Centroamericana, hay mucha impunidad. Sí, pero yo creo que hay relación, Tatiana, muchísima relación, y el arzobispo creo que hizo muy buena relación en su homilía. Recordó las palabras de Yacuría, que decía, hay que hacerse cargo de la historia, o sea, hay que encargarse de la historia. La historia no solo debe de pasar, sino que nosotros tenemos que encargarnos de ella. Y yo creo que ese era el papel que jugó Yacuría durante el conflicto armado, ¿no? Además de hacer su análisis académico, además de hacer filosofía de la historia, fue un sacerdote que también escuchó a los pobres, es más, reflexionó con ellos. En la década del 70 se formaron varias escuelas en este país, y una de ellas en la UCA, para reflexionar sobre la realidad que vivíamos, al principio de manera teológica en la década del 70, y ya en el 85, por ejemplo, Yacuría formó la Cátedra de Realidad Nacional, que realmente eso, la Cátedra de Realidad Nacional, es como una apuesta de Yacuría bastante peligrosa, ¿no?
porque vivíamos en un régimen dictatorial, militar, donde criticar al gobierno de turno o hablar de la realidad terminabas muerto, ¿verdad? Pero la Cátedra de Realidad Nacional permitió que la gente pudiera expresarse, que los periodistas pudieran opinar, que académicos, que intelectuales, etcétera, pudieran entonces tener un espacio donde hablar y analizar y debatir la realidad que estábamos viviendo y no salir de ahí muertos. Bueno, aunque al final Ellacuría terminó siendo asesinado. Entonces yo creo que eso que vivió Ellacuría y que en su momento, ¿verdad?, era encargarse de la realidad, era encargarse de la situación de guerra, de conflicto, de dictadura que tenemos. Yo creo que ahora, por ejemplo, encargarnos de la realidad será ver lo que estamos viviendo en nuestro país. Porque que el 2% de la población salvadoreña esté en la cárcel, eso no es un triunfo, eso no es seguridad, ¿verdad? Eso es una sociedad que ha fracasado. Y lo mismo podemos decir que estén 70.000 capturados por régimen de sección, más de 35.000 que ya tiene el sistema carcelario. Estamos diciendo a nuestra sociedad que no podemos resolver nuestros problemas buscando la dignidad humana, y más con los métodos que se están implementando, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un método que se van a juzgar hasta por cuestiones de manera colectiva a los que están detenidos, sin importar, ¿verdad?, cómo se va a individualizar la responsabilidad ante los delitos. Es terrible, ¿verdad? Entonces yo creo que ambos momentos son muy importantes y qué bueno que la Iglesia esté anunciando el inicio del proceso de canonización de muchos mártires. El anuncio es nuevo, sí, es nuevo, aunque el trabajo de recoger la memoria de los mártires en El Salvador empezó hace ya bastante tiempo. Ahí está la conexión de este hecho del 89, bueno, varios además, porque no es solamente los religiosos víctimas del conflicto en la masacre de la Universidad Centroamericana, sino que la Iglesia hablaba de un grupo de mártires religiosos durante esta época, y la conexión que usted hace en este momento muy complejo de estos hechos de violación de derechos humanos por parte del Estado en el país. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. A usted gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final de esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.